¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de oncología. Mi nombre es Alejandro García Álvarez y juntos vamos a ver los puntos más importantes de la asignatura de oncología para el MIR. Iremos haciendo un repaso de los diferentes temas del libro por orden, tal cual salen los temas, y a partir de ahí iremos desarrollando los temas más importantes, los más importantes de cara al MIR. Empezamos con generalidades. La oncología centra su atención en el paciente, siempre, como cualquier otra especialidad, y acompaña al paciente desde el diagnóstico y a lo largo de todo el tratamiento hasta la muerte o el alta del paciente oncológico. La atención es integral del individuo, de tal forma que no solamente nos centramos en el diagnóstico y en el tratamiento exclusivamente del cáncer, sino todo aquello que gira en torno a él. Y centrándonos en lo más importante, destacando alguna cosa, los síntomas que el paciente va a tener o incluso dificultades que puede tener debido a los síntomas o a las toxicidades por el tratamiento. La oncología centra sus especialistas básicamente en tres grandes vertientes. Uno, el oncólogo médico, aquel especialista que se va a encargar del tratamiento sistémico del paciente. Dos, el oncólogo radioterapeuta, aquel que mediante el tratamiento solamente de radioterapia, bien sea radioterapia externa, braquiterapia u otros modelos de radioterapia, pues va a atender al paciente oncológico. Y tres, la cirugía oncológica, que en nuestro país, en el caso de España, no se trata de una especialidad en concreto única, sino que el tumor de un área determinada la opera el especialista. Por ejemplo, tumores de la vía urinaria los operará el urólogo y tumores de la vía digestiva los operará el cirujano general en concreto. Lo primero que tenemos delante es un paciente y lo que tenemos que ver es en qué estado general se encuentra este paciente. Y para ello, la escala principal es la escala ECOG, la escala de la Eastern Cooperative Oncology Group, que clasifica a los pacientes en 5 grupos diferentes. Desde 0, que es un paciente completamente activo, sin ninguna restricción. 1, restricción solamente para las actividades de mayor esfuerzo físico. 2, aquel paciente que es capaz de autocuidarse y pasa más del 50% del día activo. 3, un paciente que pasa más del 50% del día inactivo. 4, un paciente postrado y totalmente dependiente. Y 5, muerte. En función de cuál sea el estado general del paciente, nosotros también debemos adecuar los tratamientos para ofrecer el máximo beneficio al paciente sin causarle toxicidad que limite su calidad de vida. Pero el paciente también tiene una neoplasia y debemos saber clasificarla. El sistema principal de clasificación en oncología es el sistema TNM, donde T hace referencia al tumor, desde T1 y T2, que son tumores localmente invasivos, T3 pues más invasivo en superficie, y T4 habitualmente ya se sale del órgano o estructura en concreto. N, la afectación ganglionar, desde N1, N0 sin afectación ganglionar, y de N1 N3 cuando hay afectación ganglionar locorregional, y M, que hace referencia a la afectación a distancia, metástasis, M0 sin afectación, M1 con afectación a distancia. Ello ya fue objeto de pregunta en el MIR y ya nos preguntaba en el año 2009-2010 que la decisión terapéutica de un paciente neoplásico, cuáles son los elementos clave para determinar el estadio de diseminación tumoral, y ello era el TNM, ¿no? La determinación del tamaño, afectación de ganglios y la presencia de metástasis, como dice la opción número 4. Obviamente, ¿no? El diagnóstico del tumor siempre tiene que ser histológica, por lo tanto debemos acceder a una muestra del tumor, la más accesible posible siempre, vía biopsia o vía punción aspiración con aguja fina. Siempre que se pueda, se prefiere la biopsia con aguja gruesa. Pero aún así también disponemos de marcadores tumorales que son
proteínas que en condiciones habituales no se expresan o se expresan en muy bajas cantidades y que el tumor, debido a su estado de diferenciación, es capaz de expresar e incluso liberar al torrente circulatorio, pudiendo medir estos en la analítica y nos servirían como una evolución del marcador tumoral. A pesar de ello, ya sabéis que tienen falsos positivos y falsos negativos, y es por eso que su fiabilidad no es del 100%, sino que junto con los síntomas del paciente nos sirven para evaluar el estado general del mismo. Disponemos de muchos, de los más importantes el CEA para tumores habitualmente de la vía digestiva, pero que se puede elevar de forma adicional en fumadores sin que tengan una neoplasia en sí. El CA125, por ejemplo, para tumores de ovario no mucinoso, el CA19-9 para tumores de páncreas, vía biliar, y también lo podemos encontrar en en los mucinosos de ovario, el 15-3 para mama, el PSA para tumores de próstata, o por ejemplo la calcitonina para el carcinoma medular de tiroides. Como ya veis, no son específicos de un mismo tumor, sí que no se pueden ver elevados en diferentes contextos oncológicos, y aún así también tienen falsos positivos, por lo tanto, lo que decíamos, su fiabilidad no es del 100%. A pesar de todo ello, ya nos comentaban en la convocatoria 2010-2011 el siguiente caso, una paciente de 39 años con una tumoración a nivel parietal izquierda y afectación hepática. Nos dicen que cuál sería la primera exploración a realizar. Lo más importante en este paciente no es ni pedir marcadores ni estadiarlos, sino obtener una muestra histológica. Eso es lo más importante. Obviamente, ¿el resto habrá que hacerlo? Sí, el resto habrá que hacerlo, pero necesita un tejido. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico, ya que sin el tejido no podemos tener un diagnóstico fiable 100% de células con aspecto neoplásico. Este paciente, como decíamos, va a ser diagnosticado, se le pedirán sus marcadores tumorales, también va a ser evaluado radiológicamente y empezaremos un tratamiento. La forma de evaluar de forma seriada al paciente habitualmente es con pruebas de imagen. La prueba de imagen más solicitada en el contexto metastásico es el TAC, habitualmente tóraco-abdómino-pélvico, y el seguimiento del tratamiento de quimioterapia, hormonoterapia, tratamiento dirigido, inmunoterapia, etcétera, se hace mediante unos criterios de respuesta que habitualmente son radiológicos. Se cogen una serie de lesiones diana que iremos siguiendo a lo largo del tratamiento, y de estas lesiones se hace la suma de las mismas. Y de tal forma que se compara la suma de los diámetros mayores de las lesiones a lo largo de 2-3 exploraciones, y vemos si la suma es mayor, menor que al principio del tratamiento, y en función de esto definimos unos criterios de respuesta, lo que se llaman los criterios RECIST. Los criterios RECIST es una forma objetiva de valorar la respuesta, de tal forma que respuesta completa sería la desaparición de todas las lesiones o que todas ellas midieran menos de 10 milímetros, respuesta parcial cuando disminuye más de un 30% la suma de los diámetros, enfermedad estable cuando no disminuye el 30% y no aumenta el 20% y aún así no hay lesiones nuevas, y progresión de la enfermedad es cuando la suma de los diámetros aumenta por encima del 20% o aparece alguna lesión nueva. Si aparece alguna lesión nueva, significa que esas células tumorales han crecido a pesar del tratamiento de quimioterapia, por lo tanto no está siendo efectivo y debemos cambiar nuestra estrategia terapéutica. Pues si esta fuera la evolución a lo largo del tiempo de un paciente oncológico, desde el diagnóstico, e imaginemos que se diagnostica en enfermedad local, el tratamiento que damos antes de una posible cirugía radical puede ser un tratamiento de inducción o un tratamiento neoadyuvante. El tratamiento de inducción sería en aquel contexto en el que la enfermedad al debut, a pesar de ser localmente avanzada, no es resecable de entrada, y por lo tanto la intención de la quimioterapia es reducir el tamaño para permitir la cirugía. En cambio, el tratamiento neoadyuvante es aquel tratamiento que se da en una paciente o en un paciente cuando la enfermedad ya es operable, pero queremos administrar un tratamiento temprano para tratar las posibles micrometástasis y disminuir el tamaño tumoral para hacer la cirugía aún más conservadora. Se interviene al paciente, el paciente queda libre de enfermedad cuando se interviene con la cirugía R0, y
damos un tratamiento o no después de una cirugía que se llama tratamiento adyuvante. El paciente está con un tratamiento adyuvante en un control e imaginemos que la enfermedad vuelve a aparecer, pero que recidiva en un lugar distante, por lo tanto es una afectación metastásica. El tiempo entre el que el paciente ha sido intervenido hasta que vuelve a aparecer la enfermedad es la supervivencia libre de enfermedad. Cuando tenemos diagnosticada la enfermedad en un contexto metastásico, empezaremos un tratamiento de primera línea de quimioterapia con un agente o con una combinación de agentes durante un tiempo e iremos siguiendo radiológicamente al paciente para ver la efectividad, hasta que llega un momento que bien la suma de los diámetros crece más del 20% o bien aparece alguna lesión nueva, y es cuando sabemos que la enfermedad ha progresado a esta primera línea de tratamiento de quimioterapia. Desde el momento en el que empezamos la primera línea de tratamiento hasta el momento en el que la enfermedad por criterio radiológico se hace resistente al tratamiento, tal cual decíamos antes, por los criterios RECIST, es el periodo que llamamos supervivencia libre de progresión. El paciente recibirá líneas subsiguientes hasta, imaginemos hipotéticamente, la muerte del paciente, y definiremos la supervivencia global desde la fecha del diagnóstico histológico hasta el fallecimiento del paciente. Estos son los principales tiempos y los principales tratamientos de los que disponemos. Obviamente, cuando la enfermedad crece a distancia y la enfermedad, por definición, habitualmente no es curable, y el tratamiento, independientemente de la respuesta o de el tiempo que mantengamos esta respuesta, es con intención paliativa. Vamos al capítulo número 2, genética del cáncer. Pues bien, esta es una figura muy famosa en el mundo de la oncología, son los llamados hallmarks of cancer, los sellos del cáncer. Y las células tumorales o el microambiente tumoral, o básicamente el órgano tumoral, porque no solamente lo constituye la célula tumoral, sino también los microvasos, células infiltrantes, células del estroma, pues tienen varias características, ¿no? Obviamente tienen señales de proliferación sostenidas. Aquí nos pone el ejemplo de inhibidores de GFR, por ejemplo, en cáncer de mama, HER2 se encuentra amplificado y por lo tanto manda señales de proliferación continua. Evasión de las señales supresoras, ¿no? Mandamos señales para crecer, impedimos que las señales de no crecer lleguen. Impedimos la acción del sistema inmune. Obviamente el microambiente tumoral está lleno de células inmunes, pero estas células inmunes, digamos que el tumor las engaña de tal forma que el sistema inmune no las puede reconocer e incluso colaboran con ellas para favorecer la invasividad e incluso la penetración hacia vasos y diseminación a distancia, ¿no? La replicación inmortal, la inmortalidad, ya sabéis que a medida que se va replicando el ADN se acortan los telómeros hasta que llega a un punto que no se puede duplicar más este ADN, pues los tumores muchas veces producen telomerasa. Inflamación tumoral, ya decíamos, ese microambiente tumoral rico en células tumorales, no solamente linfocitos, sino por ejemplo progenitores mieloides que pueden estar infiltrando el tumor y favoreciendo su acción. La activación de la invasividad y las metástasis, la angiogénesis, ¿no? Sin el desarrollo de vasos sanguíneos, el tumor probablemente no crecería más allá de 1 centímetro de forma macroscópica. Inestabilidad genómica, es decir, los tumores tienen alteraciones en vías de reparación del ADN, lo que permite adquirir mutaciones, y esto puede ir en contra y a favor del tumor. En contra porque pueden desarrollar alteraciones que no sean viables, pero a favor porque les permite ampliar, tener una variabilidad muy grande a nivel de células que les permite adaptarse al ambiente y adaptarse al tratamiento, hacerse resistente a los tratamientos. Resistencia a la muerte celular, disregulación de la energética celular. Ya sabéis que los tumores captan mucha glucosa y en eso se basa el PET-TAC, ¿verdad? Pero lo que se produce es el conocido como efecto Warburg, ¿no? Los tumores utilizan la glicólisis anaerobia con producción de lactato en lugar de introducirlo vía la vía de Krebs. Es una vía mucho menos eficiente desde el punto de vista energético, pero utilizarán el ciclo de Krebs, por ejemplo, para obtener o para producir bases nucleótidas, no a partir de la síntesis de glutamina, por ejemplo. Estos son algunos de los sellos del cáncer de las células tumorales.
El 70-80% de los tumores que diagnosticamos son esporádicos, un 15-20% tienen antecedentes familiares, pero no hemos sabido reconocer un gen o genes responsables de esa mayor agrupación familiar, y un 5-10% son claramente asociados a un patrón hereditario. Los genes que se disregulan más en oncología son los llamados oncogenes o protooncogenes. Cuando se produce la mutación se transforman en oncogen, y genes supresores de tumores. Digamos que si fuera un mecanismo de acelerador-freno del coche, los protooncogenes serían aquellos genes que pisarían el acelerador en cuanto al crecimiento tumoral, y por lo tanto su mutación son de ganancia de función. Ejemplos son RET o MET, por ejemplo. Y los genes supresores de tumores son aquellos genes que en condiciones normales tienen función supresora del crecimiento celular, y por lo tanto su pérdida de función probablemente es la que tiene que ver, es la que aparece en los tumores, ¿no? Por ejemplo, la proteína del retinoblastoma, ¿no?, que está implicada en el punto G0 G1S del ciclo celular, o BRCA1, BRCA2, implicadas en mecanismos de reparación del ADN. La mayoría de ocasiones que se produce un cáncer familiar hereditario, nacemos con una copia de un gen alterado, por ejemplo BRCA1, y a lo largo de la vida, en el tejido en el que se desarrolla el tumor, se pierde la segunda copia, ¿no? Es la teoría de Hudson de los dos hits, ¿no?, de los dos golpes. Y este tipo de herencia, que es la más habitual, es herencia autosómica dominante, aunque herencia familiar autosómica dominante, a pesar de que también puede haber autosómica recesiva cuando se heredan directamente las dos copias alteradas. Todo ello, ¿no?, el conocimiento de la genética del cáncer, nos ha llevado a desarrollar biomarcadores o marcadores predictivos de respuesta, o con un potencial de predictores de pronóstico. Por ejemplo, las alteraciones de KRAS o NRAS son muy importantes en el cáncer de colon y nos predicen mayor respuesta o no a tratamientos anticuerpos monoclonales contra EGFR, por ejemplo. Las alteraciones, mutaciones en EGFR y translocaciones en ALK y ROS1 son importantes en cáncer de pulmón, sobre todo en cáncer de pulmón no escamoso. El típico perfil de paciente ya lo conocéis, habitualmente más mujeres que hombres y no fumadores. Pues estos tumores pueden estar desarrollados directamente por alguno de estos mecanismos de acción en relación a los genes que hemos nombrado. HER2 se puede encontrar amplificado en algunos subtipos de cáncer de mama y en algunos subtipos de cáncer gástrico. BRAF puede tener mutaciones puntuales, la V600E, en el 50% en nuestro país de melanoma aproximadamente, y en algunos subtipos de cáncer de colon. Los receptores hormonales y de progestágeno pueden estar sobreexpresados en algunos subtipos de cáncer de mama, esto ya lo conocéis, y alteraciones en el BRCA, ya sea en el tumor, lo que llamamos somático, o heredados, ya sea germinal, son importantes en cáncer de ovario porque sobre todo, aunque también hay estudios en páncreas y próstata, porque nos pueden ayudar a cambiar el tratamiento. Ya sabéis que BRCA participa en mecanismos de reparación del ADN por recombinación homóloga, y si hay mutaciones, alteraciones en BRCA, hay otras vías alternativas que se ponen en marcha, algunas de ellas dependientes de una proteína que se llama PARP. Pues bien, hay inhibidores de PARP que en pacientes con alteraciones somáticas o germinales de BRCA se pueden añadir al tratamiento de quimioterapia en un esquema de mantenimiento, y que pueden beneficiar a pacientes con cáncer de ovario fundamentalmente. Otro biomarcador también reciente y de especial interés con respecto a la inmunoterapia es la estabilidad de los microsatélites. Los microsatélites son secuencias repetitivas del ADN que encontramos en casi todos los cromosomas, y que bien pueden estar alterados por mayor repetición, por alteración de la secuencia, cuando hay alteraciones en los mecanismos de reparación del ADN, mecanismos de reparación que pueden depender del mismatch repair.
que son la base genética, por ejemplo, del síndrome de Lynch. Pues bien, cuando hay una mutación, una inestabilidad de microsatélites, bien sea heredada por un síndrome de Lynch o bien sea adquirida, estos tumores producen más neoantígenos habitualmente y se produce una respuesta inmunitaria mucho más potente, siendo un predictor de respuesta para la inmunoterapia, para el uso de anticuerpos monoclonales contra proteínas, contra receptores del tumor o de los linfocitos implicadas en la respuesta inmune. Y por último, la expresión del PDL1, ¿no? El PDL1 es este receptor, este ligando del receptor que encontramos en los tumores y que está implicado en la evasión de la respuesta inmune por parte de los tumores y que también constituye un factor predictivo de respuesta a inmunoterapia en algunos subtipos. Nos preguntan en el año 2014-2015 cuál de los siguientes es un oncogen cuyo producto de transcripción es un receptor de membrana con actividad tirosina quinasa para un factor de crecimiento, y en este caso la respuesta correcta es HER2, implicado en cáncer de mama. Por último, antes de terminar con el tema número 2 y pasar al tema número 3, recordad que dentro de los biomarcadores he dicho muchos genes, pero el gen, en este caso un gen supresor de tumor más mutado en oncología es P53, para el cual desafortunadamente actualmente no disponemos de un tratamiento dirigido específico. Vamos con el tema 3, epidemiología de las neoplasias. Y para ello haré referencia al documento que la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, lanza todos los años, que se llama Las cifras del cáncer en España, y que hace referencia a la situación de la oncología en España y de los tumores más diagnosticados, más incidentes, más prevalentes y con mayor mortalidad. Los tumores, ¿no? La causa oncológica continúa siendo la segunda causa de muerte en nuestro país, por detrás de las enfermedades cardiovasculares, y parece que en el año 2020 con respecto al año 2019 nos alejaremos aún más en cuanto a las causas de mortalidad, dato que desde el punto de vista de la oncología pues es muy bueno. Por incidencia, por sexos, ¿no? En global, el tumor más diagnosticado es el cáncer de pulmón, pero por sexos, mama es el tumor más diagnosticado en mujeres, mientras que próstata es el tumor más diagnosticado en hombres. En global, el tumor que agrupa la mayor mortalidad es cáncer de pulmón en nuestro país, pero por sexos, mama y pulmón están más o menos a la par en mujeres, mientras que pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres. Ya sabéis que aparte de todo ello, muchos tumores pueden tener con factores de riesgo exógenos. Algunos endógenos ya los hemos nombrado, ¿no? Como los factores genéticos, que son responsables de un 5-10% de las neoplasias, que es ese cáncer familiar hereditario. Ya sabemos que las radiaciones, ¿no? Las radiaciones ultravioleta pueden aumentar el riesgo de sufrir melanoma y otros tumores cutáneos, y la radioterapia también puede aumentar el riesgo de neoplasias, por ejemplo, en mama, tiroides y en médula ósea, y esto, por ejemplo, también lo veíamos en la asignatura de hematología cuando hablábamos de los pacientes con linfoma de Hodgkin, ¿no? Que reciben radioterapia a edades tempranas y que podían desarrollar carcinomas sólidos, sobre todo sarcomas de pared torácica, cáncer de mama, tiroides, a edades más tempranas de lo habitual por la exposición previa a la radioterapia. El tabaco es el principal carcinógeno externo en oncología, responsable de carcinomas del área ORL y de pulmón, pero también esófago gástrico y por absorción de algunas de las sustancias que contiene el tabaco, renal y vejiga. El alcohol, aparte de ser un carcinógeno por sí, actúa como cocarcinógeno potenciando los efectos del tabaco, y sobre todo está implicado más en tumores de esfera ORL y esófago. La dieta, obviamente, las grasas saturadas también tienen especial riesgo, ¿no? En algunos tumores del área digestiva, como por ejemplo vesícula biliar, gástricos. Los ahumados aumentan el riesgo de cáncer gástrico, y la propia obesidad también está implicado en tumores digestivos y también del área ginecológica, como el carcinoma de endometrio.
El asbesto, a pesar de que es el principal responsable también aumenta principalmente el cáncer de pulmón, también tiene una estrecha asociación con el desarrollo de mesotelioma, ¿no? Y la inhalación de madera, casi una pregunta muy antigua en el MIR, pero que la recordamos en esta clase, se asoció con el adenocarcinoma de etmoides, ¿no? La pregunta siempre hacía referencia a gente que se dedicaba a tallar madera. Los factores hormonales como el embarazo, que puede ser a edades tempranas protector para el cáncer de mama, mientras que los ciclos ováricos largos, ¿no? Menopausia tardía, menarquia precoz, pueden predisponer a mayor riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de endometrio, entre otros, por la mayor exposición a estrógenos. Los fármacos como los alquilantes pueden aumentar el riesgo de segundas neoplasias, como por ejemplo la leucemia amiloide aguda, y los tratamientos inmunosupresores, carcinomas cutáneos habitualmente escamosos. Y aquí parece que la aspirina se ha asociado en algunos ensayos a una disminución del riesgo de cáncer de colorectal. De cáncer colorectal como tal, no, pero asociación menos desarrollo de lesiones pólipos, ¿no? De pólipos premalignos y por lo tanto un mayor potencial para el desarrollo de cáncer de colon. Y por último, agentes biológicos, virus, bacterias se han asociado al desarrollo de tumores, como por ejemplo el Helicobacter pylori para el carcinoma gástrico, el VPH para carcinoma de orofaringe, de cervix y del área anogenital externa, virus de las hepatitis y virus de Epstein-Barr en algunas neoplasias hematológicas. Vamos con el tema 4, tratamiento farmacológico en oncología. Temas 4, 5 y 6 son los más importantes del manual y a los cuales dedicaremos algo más de tiempo, centrándonos siempre en aquellos aspectos más importantes para el MIR. Pues bien, el avance en las últimas décadas, debido al mayor conocimiento de la biología molecular, la diapositiva que hemos visto antes de biomarcadores, pues cada año seguramente se puede ir ampliando, y de las vías de señalización que esta implica, así como de la inmunoterapia, han hecho que el tratamiento de los tumores haya cambiado, confiriéndoles probablemente mejor pronóstico que antaño. Obviamente siempre intentamos escoger el mejor tratamiento para el paciente en función de las características del paciente, las características del tumor y de su biología molecular, siempre basándonos en la evidencia. Y gran parte de la evidencia que disponemos en oncología viene derivada de ensayos clínicos. Debidos a la biología molecular, seleccionados o no por la biología molecular, y también adaptamos el tratamiento según el perfil de toxicidad. Los tratamientos desde el punto de vista pueden ser de la oncología médica, tratamientos sistémicos, ¿no? Lo conformaría en la quimioterapia, tratamiento hormonal, tratamiento biológico uniendo aquí anticuerpos monoclonales inhibidores de tirosina quinasa y los agentes de inmunoterapia. Obviamente no nos olvidamos del papel de la radioterapia, de la oncología radioterápica, pero recordad que es un tratamiento más localizado y que tiene implicaciones en enfermedad localizada cuando la enfermedad es resecable o ha sido resecable o potencialmente resecable, y en el contexto metastásico tendría un papel mucho más paliativo para tratar lesiones en concreto dentro de un contexto cuando la enfermedad no está solamente localizada en un sitio, sino que en varios puntos al mismo tiempo. Pues bien, hablaremos en primer lugar de los diferentes quimioterápicos, de los más importantes y de algunos aspectos interesantes de cada uno de ellos. Empezamos por los alquilantes. Los agentes alquilantes reaccionan con nitrógenos o oxígenos de las bases nitrogenadas para formar uniones covalentes entre las diferentes cadenas del ADN, impidiendo muchas veces su replicación posterior, su duplicación posterior. Algunos agentes a señalar, por ejemplo, la ciclofosfamida, que tiene, como ya sabéis, implicaciones en linfomas, pero también en cáncer de mama, y la temozolamida. La temozolamida forma parte del esquema STUP en gliomas de alto grado, sobre todo pues glioblastomas, y se da en concomitancia después de una biopsia, una cirugía, o siempre que haya sido posible, en concomitancia con radioterapia sobre la zona afectada por el glioblastoma, con márgenes de seguridad, y después en monoterapia.
Los efectos adversos de los alquilantes son muy generales y se asocian con los efectos adversos generales de casi cualquier quimioterápico, ¿no? Básicamente citopenias y afectación del tejido de la mucosa digestiva, ¿no? Básicamente pues mucositis. Quitando aparte que la ciclofosfamida, pero sobre todo más la ifosfamida, tiene un efecto adverso muy concreto, que es la cistitis hemorrágica por inflamación del tejido de la mucosa de la vejiga, que se puede prevenir con infusión previamente de mesna. Importante es conocer el mecanismo de acción como su mecanismo de reparación. En concreto hablaremos de temozolomida y, como veis justamente en la imagen a la derecha de la pantalla, temozolomida alquila ciertos residuos, como decíamos, sobre todo con el oxígeno 6 de la guanina, los alquila, y estas alquilaciones son reparadas por el sistema MGMT. MGMT es una enzima suicida cuyo mecanismo de acción consiste en unir el grupo alquilo de esa base nitrogenada para poder retirarlo y repararlo. En algunos glioblastomas se ha visto que tienen una metilación del promotor de MGMT. Cuando se acumulan grupos metil en la zona del promotor del gen, en este caso de MGMT, es una señal que manda a silenciar la expresión del gen, por lo tanto hay menos MGMT. Estos gliomas son más sensibles al tratamiento con temozolomida, ya que no tienen tanta enzima o no tienen enzima para reparar el daño que ha producido la temozolomida. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de biomarcador y respuesta, ¿no? Mayor respuesta a un subtipo de tumor. Otros fármacos de este grupo serían, por ejemplo, colambucilo, implicado en leucemias linfáticas crónicas, melphalan, más implicado en mieloma múltiple, o el busulfan, que forma parte del esquema ABVD y cuyo uno de sus efectos adversos más comunes es la fibrosis pulmonar. Siempre hay que mirar las pruebas de función respiratoria de un paciente en tratamiento con busulfan, ya que puede ser tóxico a nivel pulmonar y esta toxicidad habitualmente es irreversible. Vamos a otro de los grupos más importantes de quimioterapia, sino uno de los más implicados en quimioterapia, que son los platinos. Los platinos, la estructura del platino forma enlaces covalentes entre el ADN con otra hebra de ADN o con proteínas, haciendo un crosslink entre las diferentes estructuras, y justamente en la parte inferior a la derecha tenéis un esquema del uso de cisplatino, la estructura, ¿no? Cómo utiliza esos grupos cloro para hacer un enlace entre diferentes bases de la misma cadena nitrogenada. De la misma cadena de ADN entre diferentes bases nitrogenadas, ¿no? Alterando el proceso de replicación, transcripción, lo que puede llevar a una parada del ciclo celular y una muerte celular. Agentes importantes son, por ejemplo, cisplatino, que se utiliza en múltiples subtipos de tumores, tanto en monoterapia, en combinación habitualmente con radioterapia, o en esquemas combinados de quimioterapia, por ejemplo para carcinomas de pulmón, carcinomas de cabeza y cuello, esófago, gástricos, colangiocarcinoma, etc. Dentro de sus efectos adversos, cisplatino es muy emetógeno, forma parte dentro de los diferentes subgrupos de quimioterápicos por riesgo emético. Cisplatino es uno de los que más riesgo emético tiene. Es nefrotóxico y es nefrotóxico a nivel de los túbulos renales, pudiendo una toxicidad similar a la necrosis tubular aguda, y por ello se requiere hidratación antes y después de la administración del tratamiento. Puede dar lugar a sordera neurosensorial y a neuropatía periférica, sobre todo en la parte más distal de manos y de pies, una neuropatía en guante y calcetín que puede ser por defecto, ¿no? Por ausencia de sensibilidad o por parestesias. Carboplatino es un derivado del cisplatino que es menos nefrotóxico, que también tiene indicaciones en cáncer de pulmón y en carcinoma de ovario, pero es más mielotóxico y sobre todo lo que vemos son trombopenias que pueden durar más allá de 21 días, trombopenias prolongadas. Y por último, oxaliplatino, que tiene una estructura bastante más diferente que la de cisplatino, pero tiene el mismo mecanismo de acción. Sobre todo recordad para el cáncer de colon, dentro de este FOLFOX, ¿no? Que une 5-fluoracilo, leucovorin
y obviamente el oxaliplatino es menos nefrotóxico y sobre todo su efecto adverso más característico es la neuropatía periférica. Este sí que tiene riesgo de neuropatía periférica. Se advierte a los pacientes que los primeros días del tratamiento no vayan a nevera a tocar objetos fríos, ya que les puede dar sensación eléctrica en las manos, y siempre se les pregunta si tienen pues eso, pérdida de sensibilidad o sensación de acorchamiento o tipo arenoso en yemas de dedos de mano y plantas de los pies, ya que puede dar lugar a esta neuropatía más distal que comentábamos. Vamos con los antimetabolitos, otro de los grupos también más utilizados en oncología. Su mecanismo de acción es que actúan como falsos sustratos por su similitud o con compuestos naturales, alterando la síntesis de ADN, ¿no? Incorporándose a enzimas, inhabilitándolas, o incorporándose propiamente a proteínas o a las propias hebras del ADN, impidiendo la replicación celular. Por ejemplo, en la parte izquierda de la diapositiva tenéis el mecanismo de acción de 5-fluoracilo y de capecitabina, que no deja de ser un profármaco oral del 5-fluoracilo. 5-fluoracilo se incorpora a la célula y es metabolizado a diferentes formas de fluoro, deoxi, uridil, mono, di o trifosfato para alterar la función de la timidato sintasa o incorporarse directamente a moléculas de ADN o ARN, impidiendo su replicación, su transcripción o su traducción en el caso del RNA. 5-fluoracilo y capecitabina, por lo tanto, son análogos de pirimidinas, indicaciones en cáncer de colon, esófago y gástrico fundamentalmente, ¿no? Forman parte del esquema FOLFOX. Entre los efectos adversos, pues los más habituales, ¿no? Citopenias, alteración del tubo digestivo en forma de mucositis a nivel oral, diarreas, y sobre todo la capecitabina tiene este efecto adverso característico, que es la eritrosinestesia palmoplantar. En este caso pueden aparecer llagas dolorosas a nivel de palmas y plantas de los pies que pueden ser muy molestas. Gemcitabina y citalabina también son análogos de pirimidinas, en el caso de gemcitabina con indicación en cáncer de páncreas y vía biliar fundamentalmente, entre otras. El efecto adverso más característico dentro de las citopenias son trombopenias prolongadas, al igual que decíamos por ejemplo con el carboplatino, que pueden llevar incluso a dar epistaxis o hematuria o petequias, sangrados de piel y mucosas. La citalabina con mayor implicación en leucemias mieloides agudas y síndromes mielodisplásicos de alto riesgo. Entre los efectos adversos, aparte de las citopenias y la mucositis, puede dar neurotoxicidad periférica y cierto grado de hepatotoxicidad. Y por último, destacar pemetrexed, en este caso un antifolato multidianas encargado de inhibir diferentes enzimas a lo largo de la ruta del metabolismo del ácido fólico. Indicación sobre todo en adenocarcinomas de pulmón en combinación con cis o carboplatino más menos inmunoterapia, y entre cuyos efectos adversos sobre todo la mielosupresión y puede dar cierto grado de hepatotoxicidad. Otro grupo de quimioterapia son los taxanos. Los taxanos en este caso actúan sobre los microtúbulos. Los microtúbulos ya sabéis que están muy implicados en la mitosis, en la fase de mitosis, en la unión y separación posterior entre las dos células hijas de las cromátidas. Pues bien, el mecanismo de acción de los taxanos con docetaxel o paclitaxel, o su forma unida a albúmina nanoliposomal, que es el NAP-paclitaxel, consiste en permitir la polimerización de los microtúbulos, estabilizándolos e impidiendo la despolimerización, de tal forma que los microtúbulos pueden formarse pero no pueden delongarse y por lo tanto no podrían separar bien las cromátidas entre las células hijas, dando lugar así a fallos en la mitosis. Docetaxel, con más implicación en cáncer de mama y cáncer de próstata,
paclitaxel y nab-paclitaxel, más implicación en ovario y páncreas, sobre todo nab-paclitaxel. Entre sus efectos adversos más comunes destacan las reacciones de hipersensibilidad, pueden dar en las primeras sesiones síntomas similares a la alergia, una reacción alérgica, nab-paclitaxel menos, y es por eso que se hace una premedicación con corticoides, dan alopecia, son mielosupresores y pueden dar afectación de tubo digestivo. Paclitaxel, en especial más que docetaxel, puede dar neuropatía periférica, al igual que, como por ejemplo decíamos, oxaliplatino, ¿no? Y por lo tanto es importante monitorizar este efecto adverso, ya que suele ser el efecto adverso limitante de dosis, es decir, el que nos obliga a retrasar un tratamiento o a disminuir la dosis del mismo. Vamos con otro grupo de fármacos, los inhibidores de la topoisomerasa, tanto topoisomerasa 1 como topoisomerasa 2. Son fármacos que se encargan, tal cual veis en la parte izquierda de la diapositiva, de desenrollar o bien destensar aquellas alteraciones de enrollamiento que se pueden producir en las hebras de ADN, de tal forma que evitan que las cadenas se rompan por efecto físico. Pues bien, los inhibidores de la topoisomerasa inhiben esta enzima y por lo tanto provocan mayores tensiones en la cadena del ADN, con mayor riesgo de rotura de las hebras. Etoposide, por ejemplo, es un inhibidor de topoisomerasa 2 con indicación en carcinoma microcítico de pulmón, small cell lung cancer, son las siglas que veis en la diapositiva. En tumores germinales, sobre todo, es muy mielosupresor, anemia, neutropenia, trombopenia. Las antraciclinas, inhibidores de topoisomerasa 2, sobre todo indicación en carcinoma de mama y neoplasias hematológicas. Aparte de la mielosupresión y la alopecia, importante, cardiotoxicidad, son cardiotóxicas y la cardiotoxicidad sobre todo es por acumulación de dosis. Cuanta mayor dosis, mayor riesgo de cardiotoxicidad, que se traduce habitualmente en menor contractilidad del ventrículo izquierdo, y es por eso que en estos pacientes solemos hacer ecocardiogramas de control. Y por último, irinotecan y topotecan ya son inhibidores de topoisomerasa 1. Por ejemplo, irinotecan forma parte del esquema FOLFIRI en combinación con leucovorino 5-fluoracilo para el carcinoma de colon, mientras que topotecan sobre todo es más activo en carcinoma microcítico de pulmón y en carcinomas de ovario. Dentro de los efectos adversos comunes, las diarreas son muy características de irinotecan, mientras que la mielosupresión es un efecto adverso característico de topotecan. Pasamos al tratamiento endocrino, al tratamiento hormonal, destacando directamente tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa y fulvestrán. Tamoxifeno, como ya sabéis, es un modulador selectivo de receptores de estrógenos que tiene actividad proestrogénica y antiestrogénica en función del tejido. Por ejemplo, inhibe la acción de estrógenos en mama fundamentalmente, y es un estimulador de la actividad de estrógenos, por ejemplo, en otro tejido como por ejemplo el endometrio. Su indicación principalmente en cáncer de mama, sobre todo en aquellas mujeres que sean premenopáusicas, y dentro de sus efectos adversos, pues la proliferación endometrial es uno de ellos, como ya sabéis. Pueden aumentar los síntomas del climaterio, mayor riesgo, mayor sofocación, artralgias, etcétera, y sobre todo son protrombóticos, por lo que pueden aumentar el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Los inhibidores de la aromatasa, como por ejemplo letrozol o anastrozol o exemestano, inhiben la transformación, como veis en la diapositiva en la parte superior del esquema, de andrógenos en estrógenos, y este mecanismo de acción lo que hace es impedir la principal fuente de estrógenos en mujeres posmenopáusicas, de tal forma que en mujeres premenopáusicas, sin una inhibición del eje hormonal, sin una inhibición de la producción de estrógenos a nivel de ovario, que es la principal fuente de estrógenos, pues no tiene ningún sentido utilizar este tipo de fármacos. Por lo tanto, en mujeres premenopáusicas podemos utilizar tamoxifeno o letrozol, siempre en combinación con análogos de la GnRH, mientras que en mujeres posmenopáusicas pues podemos utilizar tanto tamoxifeno como inhibidores de la aromatasa.
Como hemos dicho, tiene implicación en cáncer de mama, los inhibidores de la aromatasa, y entre sus efectos adversos, pues sí que tienen osteoporosis a diferencia de tamoxifeno, ya que tamoxifeno previene de la osteoporosis, mientras que los inhibidores de la aromatasa reducen la cantidad de estrógenos también que llegan al hueso y también tienen ese perfil de efecto adverso de acentuar los síntomas del climaterio, como las artralgias, mialgias y los sofocos. Y por último, fulvestrant es un antagonista del receptor de estrógenos en todos los tejidos, mucho más potente que tamoxifeno, con indicación en cáncer de mama también y con un perfil de efecto adverso pues similar a los otros fármacos. Por ejemplo, en esta pregunta, paciente de 32 años, intervenida de cáncer de mama, nos dice que tiene receptores de estrógeno y progestágeno positivos, le daremos tratamiento adyuvante todos menos. Pues la opción correcta en este caso es la opción número 3, hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa, porque la mujer es premenopáusica. Vamos con otros fármacos de tratamiento endocrino, quizás algo más modernos, y empezaremos con los inhibidores de ciclinas, los inhibidores de CDK4 y CDK6. CDK4, CDK6, las ciclinas dependientes de quinasa son las quinasas dependientes de ciclinas son quinasas que, debido a la acción de una ciclina, aumenta su acción y permiten fosforilar la proteína del retinoblastoma, liberando el factor de transcripción E2F que permite la transición entre la fase G0, G1 a la fase S de síntesis. Por lo tanto, inhibiendo la acción de estas quinasas, impedimos la fosforilación de la proteína del retinoblastoma y por lo tanto impedimos la proliferación celular, la entrada en la fase S y la subsiguiente continuación dentro del ciclo celular. Tienen indicación en cáncer de mama con receptores hormonales positivos en contexto metastásico, en combinación con inhibidores de la aromatasa o con fulvestrant, y dentro de sus efectos adversos están las citopenias, sobre todo pueden provocar anemia y neutropenias, sobre todo neutropenias. Los inhibidores de la aromatasa de quinasas dependientes de ciclinas son básicamente palbociclib, ribociclib y abemaciclib, siendo este último abemaciclib el que puede dar diarreas y más mucositis, pero sobre todo diarreas. Y en segundo lugar os presentaré el acetato de abiraterona, que es un fármaco implicado en cáncer de próstata, habitualmente en el contexto metastásico, bien sea sensible o resistente a la castración. Siempre se tiene que dar obviamente en conjunto con el tratamiento de castración, que es la primera línea o el tratamiento fundamental del cáncer de próstata, y su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de andrógenos a nivel suprarrenal. Inhiben la CYP17, ¿no?, que se encarga de la transformación de pregnenolona en bien de hidrotestosterona o testosterona, pero también de forma conjunta también inhibimos su transformación en cortisol, y es por eso que el tratamiento con acetato de abiraterona, tal cual veis arriba en la diapositiva, se da con prednisona, porque altera la síntesis de cortisol. Efecto adverso que tenemos, pues una mayor transformación de la pregnenolona a nivel suprarrenal en aldosterona, por lo tanto podemos tener síntomas de hiperaldosteronismo, como por ejemplo hipertensión e hipopotasemia. Además también altera el perfil lipídico, dando lugar a dislipemias, puede ser hepatotóxico y puede dar lugar a síntomas como sofocos, ¿no?, síntomas como de andropausia debido a esta disminución, junto probablemente con el tratamiento hormonal, adelantando la andropausia, esa deprivación androgénica que sufren los pacientes. Vamos con otro tipo de fármacos y ya nos centramos en anticuerpos monoclonales. Uno de los más importantes desde el punto de vista de la oncología y del MIR, obviamente, es bevacizumab. Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal contra VEGF. No va dirigido contra el receptor como muchos anticuerpos, sino contra el ligando, contra VEGF, que impide su unión a los receptores, ¿no?, a VEGFR, a los receptores. Tiene indicaciones en diferentes tipos de neoplasias, por ejemplo en carcinoma de colon, mama, ovario y cérvix, y entre sus efectos adversos, ya que impide la formación de neovasos sanguíneos en el microambiente tumoral,
pues obviamente va a tener efectos similares a algo vascular, ¿no? Puede dar lugar a hipertensión, proteinuria, aumenta el riesgo trombótico, sobre todo trombos arteriales, pero también venosos, más riesgo de TEP, más riesgo de fístulas, ya que altera la cicatrización de los tejidos porque no se pueden formar nuevos vasos, etcétera. En segundo lugar tenemos cetuximab y panitumumab, que son anticuerpos monoclonales, en este caso sí, contra EGFR, contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, indicación en cáncer de colon y en cabeza y cuello, cetuximab en este caso en cabeza y cuello, y recordad que sobre todo los pondremos en pacientes sin alteraciones de KRAS o NRAS o BRAF. Entre sus efectos adversos, ya que van dirigidos contra el factor de crecimiento, ¿no? Contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, pues van a tener toxicidad cutánea, rash acneiforme es uno de los efectos clásicos preguntados en el MIR relacionados con cetuximab y que se ha relacionado con eficacia de la respuesta, y pueden tener diarreas también por toxicidad a nivel del tubo digestivo. Por último, trastuzumab y pertuzumab, cuyo mecanismo de acción lo tenéis justamente en la parte inferior a la izquierda de la diapositiva. Son anticuerpos monoclonales contra HER2. Tiene indicación en cáncer de mama con amplificación de HER2. Su mecanismo de acción, ya sabéis que HER2 es una de esas 4 moléculas que forman parte de la familia de receptores EGFR, en este caso EGFR2 correspondería a HER2. HER2 no tiene un ligando conocido y siempre está en su forma, en su conformación activa, exponiendo el dominio de dimerización siempre, mientras que el resto de receptores tienen que unir un ligando para poder estar activos y poder unirse. Por lo tanto, HER2 digamos que está siempre constitutivamente preparado para dimerizar y poder enviar señales a nivel intracelular. Pertuzumab, como veis en la imagen, sí que impide, sí que va dirigido contra ese dominio de dimerización, mientras que trastuzumab no, va dirigido contra un dominio en la zona, ¿no?, yuxta transmembrana o yuxta membrana en la parte extracelular. El mecanismo de acción exactamente por el cual no se conoce, pero también sabemos que tiene actividad ADCC, es decir, que este anticuerpo, la parte constante se pone a un receptor a nivel, a un receptor de la fracción constante de anticuerpos en un linfocito, y puede tener, el linfocito puede atacar directamente a la célula neoplásica, ¿no? Actuarían como un opsonizador de células tumorales también. Entre sus efectos adversos destaca la diarrea. Pueden dar náuseas y vómitos, pero no suele ser lo más habitual, y sobre todo, al igual que las antraciclinas, que recordemos que también es un tratamiento eficaz en cáncer de mama, pueden ser cardiotóxicos, y la principal mecanismo de cardiotoxicidad pues es el mismo, básicamente disminución de la fuerza de contractilidad del miocardio, sobre todo en ventrículo izquierdo. En convocatorias previas, ¿no?, en el año 2018-2019, nos preguntaron en relación con bevacizumab un efecto adverso característico. Nos dicen: mujer de 45 años, diagnóstico de cáncer de colon con afectación hepática, comienza tratamiento con oxaliplatino, 5-fluoracilo y bevacizumab. 4 meses después, respuesta parcial, es decir, que el tratamiento le va bien, y acude a urgencias por cefalea, alteraciones visuales e hipertensión. Se le hizo un TAC que evidencia alteración bilateral en la sustancia blanca a nivel occipital. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable? La respuesta correcta es la número 1, el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible asociado a bevacizumab. Bevacizumab y otros agentes antiangiogénicos, como algunos inhibidores multiquinasa que comentaremos a continuación, no se sabe bien el mecanismo por el cual están implicados, pero puede tener que ver con la hipertensión arterial sostenida y prolongada que pueden provocar. Pueden dar lugar a alteraciones de la permeabilidad de los vasos sanguíneos a nivel cerebral y provocar edema, que sobre todo se acumula en la parte occipital, dando lugar a esta bradipsiquia, esta tendencia al sueño, la cefalea por aumento del volumen a nivel cerebral, este nervio central, y sobre todo las alteraciones visuales por afectación más occipital. El tratamiento muchas veces consiste en retirar el fármaco, controlar los niveles de hipertensión y poca cosa más, y con esto pueden ser parcial o totalmente reversibles.
Una de las preguntas más típicas del MIR y que han sido preguntadas en alguna ocasión, como en este caso en la convocatoria 2011-2012, cetuximab es un anticuerpo monoclonal anti-EGFR, existe un efecto adverso secundario característico cuya intensidad es directamente proporcional a su eficacia y que es en este caso la respuesta número 5, el rash cutáneo acneiforme. Por ejemplo, en este caso nos preguntan los anticuerpos anti-EGFR pueden estar indicados en básicamente cáncer de colon en una de las siguientes situaciones, señálela, y nos dicen tratamiento adyuvante, no están indicados ni en adyuvancia. Tratamiento neoadyuvante en cáncer de colon, pues no hay tratamiento neoadyuvante. En cáncer de recto sí que lo hay, pero no están indicados los anticuerpos. Tratamiento adyuvante, como dicen, y la opción número 4, tratamiento de pacientes con cáncer de colon sin mutaciones de KRAS ni NRAS en estadio 4, que es la indicación principal de estos fármacos. Recordad, los anticuerpos monoclonales en combinación con FOLFOX o con FOLFIRI, tanto cetuximab como panitumumab, indicados en cáncer de colon y de recto metastásico en ausencia de mutaciones de KRAS o NRAS. Por último, una paciente con carcinoma de mama ha sido tratada con quimioterapia que incluye adriamicina, es decir, una antraciclina, y actualmente está recibiendo trastuzumab, un anticuerpo anti-HER2. ¿Qué es necesario monitorizar? Pues bien, hacer ecocardiogramas, como dice la opción número 4, debido a su riesgo de cardiotoxicidad. Tanto antraciclinas, en este caso adriamicina, es el ejemplo que nos nombran aquí, como anticuerpos anti-HER2, trastuzumab y pertuzumab pueden ser cardiotóxicos. El siguiente grupo de fármacos que vamos a ver son los inhibidores multiquinasa. Los inhibidores multiquinasa ejercen su acción fundamentalmente inhibiendo la actividad quinasa de los receptores transmembrana sobre diferentes moléculas. Muchos de estos fármacos tienen actividad contra receptores implicados en angiogénesis como el VEGFR o el PDGFR, como por ejemplo sunitinib, sorafenib o imatinib, aunque ya sabéis que imatinib también tiene actividad contra BCR-ABL, la leucemia amiloide crónica, y por lo tanto pueden tener efectos adversos como hipertensión, proteinuria que veíamos antes. Sunitinib está más implicado en cáncer renal o en GIST. Aparte de los efectos adversos que hemos nombrado, puede dar diarrea o hipotiroidismo. Sorafenib más en hepatocarcinoma, pudiendo dar, aparte de la hipertensión previamente nombrada, pues las eritroidectesias palmoplantares, ¿no? O este síndrome mano-pie, que en este caso no es tanto grietas, como decíamos en el caso de capecitabina, sino básicamente duricias que se pueden formar o pequeñas tumoraciones de epidermis que se pueden formar a nivel de palmas y plantas, que son bastante dolorosas, y imatinib implicado más en leucemia amiloide crónica, que puede dar lugar a diarreas, edemas y hepatotoxicidad, entre otros. Los inhibidores EGFR, que sobre todo tienen papel en cáncer de pulmón, en adenocarcinoma de pulmón, con mutación de EGFR, actúan sobre todo inhibiendo la actividad de este receptor tirosina quinasa cuando dimeriza. Gefitinib y erlotinib, que tiene actividad contra las mutaciones más comunes de EGFR, como la L858R o la elección del 19, pues actúan no solamente sobre el receptor, inhibiendo el receptor EGFR mutado, sino también el nativo, de tal forma que tienen más efectos adversos a nivel de piel y a nivel digestivo, en forma de diarreas. Mientras que osimertinib, implicado en una de las mutaciones de resistencia a fármacos de primera y segunda generación, que es la T790M, es muy selectivo contra el EGFR mutado. No solamente actúa contra T790M, sino también contra las formas mutadas que hemos dicho anteriormente, pero tiene muy poca actividad sobre el receptor EGFR nativo, de tal forma que tiene las mismas toxicidades, pero con un perfil mucho menor. La incidencia de efectos adversos es mucho menor que con los otros fármacos. Y por último, los inhibidores de BRAF como bemurafenib o dabrafenib, inhibidores de MEK como comitinib o trametinib. Ya sabéis que tiene indicación en melanoma BRAF mutado con mutación V600E. Aproximadamente el 50% de los melanomas en nuestro país. Ya sabéis que se da, a pesar de ser BRAF mutado, se dan inhibidores de BRAF en combinación con inhibidores de MEK, ya que la respuesta es mucho mayor.
Y dentro de los efectos adversos y los inhibidores de BRAF podemos tener mayor riesgo de carcinomas escamosos cutáneos, o efecto adverso más característico, y con cobimetinib con los inhibidores de MEK, cardiotoxicidad y elevación de CPKs. Y por último vamos a ver la inmunoterapia. La inmunoterapia claramente es uno de los tratamientos más novedosos que ha cambiado el curso de la enfermedad de algunas enfermedades oncológicas, y que si tuviera que resumir su actividad en una frase se limitarían a reeducar el sistema inmune para que vuelva a reconocer a las células tumorales como extrañas y por lo tanto utilizar el propio sistema inmune como propia arma antitumoral. Su acción se basa en anticuerpos que bloquean la unión entre ligando y receptor, entre célula tumoral o linfocito T, o célula tumoral y célula dendrítica o célula presentadora de antígenos. En el caso del tumor, la célula tumoral puede expresar PDL1, ligando de PD1, para enviar una señal inhibitoria de regulación negativa contra la activación del receptor de célula T a ese linfocito T. Del mismo modo, ya decíamos, ¿no?, que el microambiente tumoral favorecía un ambiente de inmunoprivilegio contra las células tumorales, de tal forma que el sistema inmune puede colaborar. Y lo que pasa es que los linfocitos T pueden expresar CTLA4, que es un receptor de agotamiento de la respuesta inmune. Es un marcador típico de una respuesta inmune crónica y sirve habitualmente para evitar que haya un exceso de respuesta inmune. Pues bien, el tumor puede expresar los linfocitos T este receptor que envía señales negativas, de regulación negativas contra el TCR cuando se une a células dendríticas, de tal forma que disponemos de anticuerpos contra CTLA4, PD1, PDL1 para interferir en estas relaciones. Diferentes fármacos con diferentes indicaciones tenemos en el mercado, como por ejemplo ipilimumab, uno de los primeros, un anticuerpo monoclonal contra CTLA4, pembrolizumab, anticuerpo monoclonal contra PD1, nivolumab, anticuerpo monoclonal contra PD1 y atezolizumab, anticuerpo monoclonal contra PDL1. Múltiples indicaciones, por ejemplo, ipilimumab se puede dar en monoterapia o en combinación, habitualmente en combinación con nivolumab, para melanoma BRAF mutado o BRAF wild type y carcinomas renales clasificados como de alto riesgo por la clasificación del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Pembrolizumab se puede dar en monoterapia en tumores de pulmón con una expresión del PDL1 superior al 50% o en combinación con quimioterapia basada en platino, como por ejemplo habíamos dicho, ¿no?, carboplatino con otro fármaco, en tumores, en carcinomas de pulmón independientemente del PDL1. También se puede utilizar en melanoma, el carcinoma de células de Merkel, en monoterapia o el linfoma de Hodgkin refractario a trasplante. Nivolumab se puede dar en monoterapia también para melanoma y en otros tipos de tumores, más bien en segunda línea, no en primeras líneas, y atezolizumab en carcinoma, por ejemplo, urotelial en monoterapia para pacientes no candidatos a cisplatino con expresión de PDL1 positivo. Pero sin duda, lo que es característico es su perfil de efectos adversos. ¿A qué se dedican? Básicamente a aumentar la respuesta inmune contra el tumor, pero también decíamos que quitaban mecanismos fisiológicos, ¿no?, de agotamiento de respuesta inmune para evitar una sobrerespuesta inmune. Por lo tanto, al mismo tiempo que aumentan la respuesta inmunitaria contra el tumor, también lo pueden hacer contra tejidos sanos, de tal forma que podemos tener actividad autoinmune contra diferentes tejidos. Los más típicos son el tiroides, ¿no?, resultando en tiroiditis, que puede resultar en hipertiroidismo transitorio seguido de hipotiroidismo. Afectación del colon, colitis autoinmune, hepatitis son los más típicos, pero también podemos tener neumonitis, hipofisitis y prácticamente cualquier inflamación de cualquier tejido sano que tengamos. El tratamiento habitual para estos efectos adversos es el tratamiento inmunosupresor con corticoides en primer lugar, a altas dosis. Pasamos al tema 5, en este caso, tema de urgencias oncológicas.
Vamos a repasar algunas de las urgencias oncológicas más importantes, con qué tumor se pueden asociar, cuál sería su mecanismo diagnóstico y cuál sería su tratamiento principal. Hablaremos en primer lugar de la compresión medular, que consiste en la ocupación por la metástasis o por partes blandas asociadas a la metástasis del canal medular, desplazando o incluso comprimiendo, absorbiendo por la masa el cordón medular. Típico del paciente con mieloma múltiple, pero también carcinoma de mama con metástasis blásticas y carcinoma de próstata. La sintomatología más habitual del paciente va a ser un incremento del dolor a nivel dorsal, y pongo nivel dorsal porque es el nivel más frecuentemente afectado. Seguidamente estaría el nivel lumbar, pero ya sabéis que a nivel lumbar, a partir del E2 ya no hay médula ósea, sino que hay cono medular, filum terminale y la cola de caballo, y por último a nivel cervical, donde es mucho menos frecuente. Pérdida de fuerza, sobre todo en extremidades inferiores, más o menos alteraciones autonómicas, sobre todo del control de esfínter vesical y esfínter anal. El mecanismo, el diagnóstico, la prueba diagnóstica de elección es la resonancia magnética urgente, una de las pocas indicaciones de hacer una resonancia magnética urgente, y el tratamiento se basa en dosis altas de corticoides inicial, incluso con un bolus de dexametasona a dosis altas, seguido de un tratamiento más o menos definitivo o paliativo. En pacientes con inestabilidad de la columna por las pruebas de imagen y con un buen pronóstico, es decir, del que dispongamos tratamientos óptimos a largo plazo para controlar la enfermedad, se podría hacer una cirugía descompresiva seguido de radioterapia, mientras que en pacientes que tengan un peor pronóstico, menos alternativas o no tengan inestabilidad de la columna, podemos optar por la radioterapia, que la radioterapia lo que hará es controlar la masa tumoral, disminuir el edema, disminuir la compresión y además fijar la vértebra de tal forma que será más difícil que tenga fracturas. Vamos con otra de las urgencias oncológicas clásicas, que es el síndrome de vena cava superior. Básicamente es la compresión de la vena cava, justamente o muy cercano a su unión con la aurícula derecha, y esto es la causa principal en nuestro medio. Está causada por el cáncer de pulmón, más el carcinoma de pulmón no microcítico, porque es más frecuente el microcítico, aunque es muy típico la asociación de síndrome de vena cava superior con carcinoma microcítico de pulmón. Dentro de la sintomatología que puede presentar el paciente, obviamente la disnea, edema facial y de extremidades superiores por mal retorno venoso, y debido a ese mal retorno venoso, circulación colateral en raíz de extremidades superiores y tórax anterior y superior. Mediante la radiografía de tórax podemos ver en ocasiones un ensanchamiento mediastínico, aunque obviamente el TAC torácico con contraste nos va a dar esa imagen de paso de contraste más o menos filiforme a través de la vena cava superior, englobado por una masa que habitualmente, como hemos dicho, corresponde a un tumor de pulmón. El tratamiento lo dividimos en dos, básicamente sintomático y de la causa. Tratamiento sintomático para disminuir la sintomatología congestiva. Podemos utilizar diuréticos para disminuir el edema asociado y la sensación de ahogo que ello puede provocar, no la disnea propiamente dicha por la menor cantidad de circulación a nivel intracardíaca. Tratamiento con corticoides, siempre que tengamos un diagnóstico y que no sospechemos un linfoma, para reducir el edema de la lesión en torno a la vena cava superior. Y en algunos casos en los que haya trombosis o sospecha de trombosis, podemos poner heparina bajo peso molecular a dosis profilácticas o anticoagulantes. Pero hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de que un tumor está tocando y no sabemos si infiltrando la pared de un vaso sanguíneo principal, por lo que si ponemos heparina, el tumor, básicamente la vena cava superior podría sangrar. Y de la causa, básicamente la radioterapia hoy en día no constituye un tratamiento fundamental, ya que el tratamiento fundamental del tumor será la quimioterapia fundamentalmente, y si con la quimioterapia no fuera suficiente, como tratamiento más paliativo, sintomático, localizado, podemos hacer radioterapia, y en casos de que haya mucha sintomatología e incluso inestabilidad hemodinámica, podemos utilizar por un stent endovascular, básicamente acceder por un acceso periférico, llevar a la vena cava superior y expandir ahí
un stent. Vamos por la hipercalcemia maligna. Las neoplasias más asociadas son el mieloma múltiple, carcinoma de mama y el carcinoma de pulmón, sobre todo el escamoso de pulmón. Las causas las tenéis recogidas en la tabla justamente que tenéis a la derecha de la diapositiva. Pueden ser por actividad osteolítica por M1 óseas, que aproximadamente es el 20% de las causas, y el mecanismo fundamental en muchos casos es la secreción inadecuada de una hormona similar o relacionada con la PTH. También hay otros mecanismos, por ejemplo, de los linfomas, ¿no?, con la secreción de vitamina D. La hipercalcemia ya sabéis que va a provocar una diuresis osmótica, por lo tanto va a haber poliuria acompañado de polidipsia y por lo tanto puede haber deshidratación en algunos casos, lo que puede producir confusión o somnolencia. Además también puede producir estreñimiento. La tríada básica es la somnolencia, polidipsia y poliuria, pero también tened en cuenta el estreñimiento como un factor, también como un síntoma asociado a esta hipercalcemia maligna. El diagnóstico básicamente es de sospecha y con la analítica de sangre lo confirmaremos, sobre todo cuando hay un calcio total superior a 10,5 miligramos decilitro. Y el tratamiento lo debemos poner cuando hay un calcio superior a 13 o bien cuando, a pesar de haber hipercalcemia, hay síntomas asociados a la misma. El tratamiento inicial consiste en la hidratación del paciente, corregir esa deshidratación y en poner furosemida. ¿Para qué? Para provocar mayor liberación, mayor eliminación de calcio que tengamos en nuestro organismo. Con esto habitualmente corregiremos gran parte de las hipercalcemias. Si con ello no es suficiente, podemos utilizar bifosfonatos que estabilizarán la actividad osteoclástica a nivel ósea y corticoides, sobre todo en tumores hematológicos que produzcan vitamina D, linfomas, y recordad que tiene un efecto de inicio muy lento, mucho más lento que la hidratación y la furosemida, que por eso son los tratamientos de elección. Por otra parte, comentaremos la neutropenia febril, un subtema que puede verse relacionado con algún subtema también de la asignatura de enfermedades infecciosas. Básicamente, ya sabéis que algunos tratamientos, como por ejemplo antraciclinas en neoplasias de mama, la gemcitabina, alcaloides de la vinca, pueden producir citopenias y en concreto ahora neutropenia. Cuando hay disminución del número de neutrófilos, puede haber mayor tendencia a infecciones y es por eso en muchos casos que se produce la neutropenia febril. Se define la neutropenia febril como una temperatura mayor de 38,5 en 2 tomas consecutivas o mayor de 38 durante 2 horas junto a un recuento de neutrófilos menor de 500 o menor de 1000 si se prevé que descienda en las siguientes 48 horas a menos de 500. La fiebre puede ser porque tengamos un agente infeccioso o por el propio estado de neutropenia. No siempre hay una infección asociada. Aún así, debido al alto riesgo de infecciones que tienen estos pacientes, pues de ahí el tratamiento que instauraremos. La sintomatología por la que vienen los pacientes habitualmente suele ser por fiebre, sin ninguna sintomatología más. Hay una respuesta inflamatoria atípica. ¿Por qué? Porque si no hay neutrófilos, no puedo hacer una respuesta inflamatoria y no puedo hacer pus. Si no puedo hacer pus, por ejemplo, no voy a tener mucosidad en una neumonía y no voy a tener, por ejemplo, cambios en la orina o cambios inflamatorios a nivel de la vejiga si tengo una infección urinaria. A pesar de ello, hay que hacer una muy buena exploración física, explorando piel, área ORL, pulmón, abdomen, una exploración neurológica y explorar posibles catéteres, por ejemplo, centrales o periféricos que pueda tener el paciente y que puedan, de ahí pueda venir la infección. Y obviamente hay que solicitar pruebas complementarias, fundamentalmente analítica de sangre, sedimento de orina, radiografía de tórax, hemocultivos de periféricos y en caso de haber un catéter, pues del catéter. Y obviamente en estos tiempos que corren, pues probablemente pediríamos un frotis para el coronavirus, obviamente. Dentro del tratamiento, importante discernir si es un paciente de alto o de bajo riesgo.
Y para eso hay dos cosas fundamentales. Uno, ver al paciente y saber si es un paciente con otras comorbilidades que puedan impedir un correcto tratamiento, un correcto cumplimiento del tratamiento en domicilio en caso de ser de bajo riesgo. Y la segunda es el índice MASH que tenéis justamente a la derecha en la parte inferior de la diapositiva. Pacientes con índice MASH de bajo riesgo podrían hacer el tratamiento en domicilio y pacientes de alto riesgo tendrían que hacer ingresado. El tratamiento se basa básicamente en antibioterapia de amplio espectro para cubrir gram positivos, gram negativos y dentro de los gram negativos especial cubrimiento de Pseudomonas aeruginosa. De tal forma que pacientes de alto riesgo que queden hospitalizados pueden hacer tratamiento endovenoso con, por ejemplo, regímenes como piperacillina Zobactam, mientras que pacientes de alto riesgo con tratamiento a domicilio podríamos optar por combinaciones de fármacos, como por ejemplo amoxicilina clavulánico con ciprofloxacino en altas dosis o por ejemplo moxifloxacino. Es necesaria en caso de que salgan de bajo riesgo, aunque los pacientes hospitalizados también lo haríamos así, probablemente, hacer una reevaluación en 48 horas, ver el resultado de los hemocultivos y en caso de que continúe la fiebre a pesar del tratamiento antibiótico y salgan hemocultivos negativos para gérmenes bacterianos, pensar en una posible infección fúngica asociada. Y vamos con un pequeño capítulo sobre obstrucciones en oncología. Obviamente los tumores son lesiones ocupantes de espacio y ya que ocupan determinados espacios pueden ocupar, pueden obstruir o pueden comprimir determinados tubos, entre comillas, que tenemos en nuestro organismo. Básicamente tenemos el tubo digestivo en su completa totalidad, ¿no? Desde el estómago, duodeno o colon, y básicamente tubos de drenaje de la bilis o tubos de drenaje de la orina. Básicamente estamos hablando del colédoco y de los uréteres. Pues bien, podemos tener obstrucciones parciales o totales de esófago por neoplasias esofagogástricas que crezcan dentro de la luz, obstrucciones duodenales por neoplasias gástricas que crezcan cerca del antropíloro o por afectación extrínseca de la cabeza del páncreas, o afectación del colon por neoplasias del colon que crezcan dentro del mismo colon. Obviamente la obstrucción intestinal va a venir los pacientes van a venir con síntomas, digamos, bajos, es decir, el tránsito no se va a ver prolongado más en zonas distales, no vamos a tener deposiciones, no vamos a tener gases a través del recto ano y todas las secreciones y comida acumulada se van a expulsar por arriba, es decir, vamos a tener vómitos y podemos tener distensión abdominal asociada. Tratamientos, pues en función del estadiaje, del pronóstico y posibilidades terapéuticas subsiguientes del paciente, puede ser quirúrgico, podemos hacer una resección de la neoplasia, o puede ser protésico, es decir, podemos poner una prótesis a nivel esofágico o a nivel colónico. Se trata de neoplasias de colon izquierdo, básicamente colon descendente y recto, que permitan retomar rápidamente el tránsito intestinal. Obstrucciones biliares las podemos ver en neoplasias de páncreas, de la cabeza de páncreas, por compresión del colédoco, en colangiocarcinomas o por adenopatías cerca del hilio hepático que compriman extrínsecamente, o incluso por metástasis intrahepáticas que compriman la vía biliar intrahepática. Para el diagnóstico fundamental, la analítica nos va a dar que hay una hiperbilirrubinemia a expensas de la fracción directa, y la ecografía nos dirá si hay dilatación de la vía biliar intra y extrahepática o solo de la intrahepática. En caso de dudas, la colangioresonancia magnética será la técnica de elección para desempatar. Pues bien, para derivar la vía biliar, en función de si estamos en la vía biliar extrahepática, mucho más abordable por técnicas de CPRE a través del duodeno y la papila de Vater, o si es de la intrahepática, fundamentalmente en este caso el mejor acceso será a través del hígado, drenaríamos la vía biliar con stents o con catéteres de drenaje, bien por CPRE o bien por punción transparieto hepática.
Y por último, la obstrucción urinaria puede ocurrir tanto en el tracto urinario inferior por una neoplasia de próstata, de vejiga o de cérvix uterino que comprima extrínsecamente la uretra, y en este caso el sondaje vesical, en caso de ser posible, o si no el sondaje suprapúbico, pues deben ser la técnica de elección, o bien alteraciones en la vía urinaria superior, básicamente tumores ginecológicos como el carcinoma de cérvix, el carcinoma renal o el carcinoma de vejiga, sobre todo la localización en el trígono retrovesical, pues se puede hacer mediante catéter doble J, que habitualmente si la neoplasia progresa se puede obstruir, puede dar un poquito más de problemas, y habitualmente solemos preferir, también va a depender de los centros, por la nefrostomía, básicamente colocar un tubo pinchado directamente a la pelvis renal para derivar la vía urinaria superior. Una de las obstrucciones más características en oncología es la suboclusión intestinal por la carcinomatosis peritoneal. Básicamente, cuando hay una carcinomatosis peritoneal, las células neoplásicas, se vean por pruebas de imagen porque pueden formar pequeñas masas o no, tapizan por completo el peritoneo y, por ejemplo, recubren lo que recubre el peritoneo, que es básicamente vísceras intraabdominales, fundamentalmente intestino delgado y alguna parte de colon. Y básicamente lo que hacen es impedir una correcta movilización de los intestinos en estos pacientes. Sobre todo la afectación peritoneal la vemos en neoplasias avanzadas de colon, intestino a nivel intestinal de adenocarcinomas gástricos y neoplasias de ovario. La sintomatología es la obstructiva que decíamos antes, con ausencia de emisión de deposiciones a nivel distal y de gases, y superior por acúmulo de secreciones con náuseas, mayor cantidad de eructos. Si esos gases no salen por abajo, saldrán por arriba, hipo, incluso por la mayor distensión abdominal y irritación del diafragma, y vómitos. El diagnóstico básicamente es clínico y nos podemos apoyar por la radiografía de abdomen, en la cual podemos ver dilatación de asas sin llegar a ver niveles hidroaéreos, aunque los podríamos llegar a ver, y en caso de dudas o en caso de sospechar una complicación asociada o que no vaya bien el tratamiento conservador, solicitar un TAC abdominal. El tratamiento muchas veces de estos pacientes con carcinomatosis peritoneal, es decir, neoplasias avanzadas y habitualmente de los cuales no vamos a poder curar esta carcinomatosis peritoneal, va a ser sintomático, es decir, dieta absoluta para no provocar mayor grado de obstrucción, hidratación endovenosa, dexametasona para disminuir el grado de edema que pueda estar sufriendo la pared abdominal por esta afectación del peritoneo. Y obviamente el tratamiento de quimioterapia, en caso de poderse continuar, debe continuar, ya que probablemente es el que acabará reduciendo la carcinomatosis peritoneal. Si hay una mala evolución o sospechamos que la enfermedad está progresando o que hay alguna complicación como una obstrucción total o alguna fístula asociada, podemos valorar hacer un TAC abdominal para descartar lo que hemos dicho. En algunos pacientes en los que haya alternativas de tratamiento eficaces y que tengan un pronóstico largo de supervivencia, podemos instaurar nutriciones parenterales e incluso en algunos casos muy seleccionados podríamos utilizar la cirugía derivativa, pero básicamente el tratamiento fundamental es el que expresamos en el renglón de sintomático. Ha habido varias preguntas, en relación con todo ello. En este caso, por ejemplo, paciente de 93 años, un adenocarcinoma de colon con carcinomatosis y metástasis hepática, encamado en domicilio el 90% del día, es decir, un ECOG 3-4, mal estado general. Tiene tratamiento con morfina para el dolor, probablemente dexametasona, lactulosa parafina como laxantes, y comienza con dolor cólico, náuseas y vómitos. Dicen que tenemos una obstrucción intestinal. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Pues obviamente el tratamiento más apropiado es suspender fármacos por vía oral y administrar morfina para el dolor, haloperidol para las náuseas, dexametasona como estamos haciendo, y bromuro de ioscina, buscapina para el control de los síntomas digestivos, ¿no? En este caso la opción número 3 es la correcta en un paciente añoso con muy mal estado general y con un carcinoma que no vamos a poder curar. En la siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento de la obstrucción intestinal por carcinomatosis peritoneal? La fase terminal de la enfermedad. Ya nos dicen aquí fase terminal, cuando
probablemente se refieren a que no hay ningún tratamiento curativo, pues obviamente sería la administración por vía subcutánea de morfina, buscapina, haloperidol y octreótido. El octreótido disminuye las secreciones intestinales y sería una alternativa a la sonda nasogástrica, que sería un poquito más invasiva. Y por último, vamos con el último bloque, el tema 6 de cuidados paliativos. Quizás uno de los bloques más importantes, de hecho es el más importante para el MIR, porque agrupa la mayoría de las preguntas. Como toda asignatura, digamos, de menos importancia, importante fijarse en los desgloses, ya que conceptos que han sido preguntados pues pueden ser objeto de pregunta. Y vamos a repasar justamente los puntos más importantes de este tema. En primer lugar, vamos a definir el dolor, vamos a definir qué es el dolor y los diferentes tratamientos y los diferentes tipos de dolor en el paciente oncológico, centrándonos mucho en el paciente oncológico. Se define el dolor como una experiencia desagradable, sensorial y emocional asociada a una lesión tisular real o potencial debido a su irradiación, o que se describe como ocasionada por esa lesión. Importante tener en cuenta que el dolor es subjetivo, es decir, no hay ninguna prueba objetiva de que nos diga si un paciente tiene más o menos dolor, y es multidimensional, es decir, que es una experiencia emocional, que el concepto, que el ámbito social del paciente puede influenciar también en cómo percibe el dolor, y la espiritualidad, ¿no? También las religiones perciben el dolor o el sufrimiento de diferente forma. Es uno de los síntomas sin dudas más frecuentes en pacientes oncológicos, que hasta el 70-80% de los pacientes en fases avanzadas lo podrían tener. ¿Y cómo clasificamos el dolor? Pues en primer lugar en función de su temporalidad, en dolor agudo o en dolor crónico. Sobre todo en el mecanismo fisiopatológico, nociceptivo, si se daña una víscera hueca, será un dolor más visceral, o una víscera más sólida como el hueso, por ejemplo, un dolor más somático, y neuropático cuando afecta a nervios o a estructuras nerviosas, ¿no? El dolor nociceptivo habitualmente es más localizado en una zona de afectación, sobre todo relacionado con la afectación, ¿no? Puede estar más o menos irradiado, sobre todo si es más dolor visceral. Y el neuropático es un dolor más localizado, sordo en ocasiones, que puede ser lancinante con características eléctricas, que tiene una corta duración, pero que después dejan un dolor de menos intensidad residual, que habitualmente sigue o puede seguir el trayecto nervioso del nervio afectado. Y según el curso, el dolor puede ser basal, que es habitualmente aquel dolor que el paciente experimenta la mayor parte del día, y pueden tener exacerbaciones de este dolor de mayor o menor intensidad y de mayor o menor duración, a lo que llamamos dolor irruptivo. No puede haber dolor irruptivo sin dolor basal. Cuando evaluamos un paciente con dolor, es importante saber cuándo empezó el dolor, dónde se localiza, qué tipo de dolor es por las características que nos cuenta el paciente, si tiene irradiación o no, y qué mejora o qué empeora el dolor, entre otros factores, ¿no? A partir de ahí podremos establecer la intensidad del dolor basal, el número y la intensidad de las crisis, de las irrupciones de este dolor, y qué tratamiento analgésico está llevando este paciente para el dolor basal y para el dolor irruptivo, y qué eficacia está teniendo contra este tipo de dolores. Recordad que tenemos una escala analgésica, que más que una escala es un ascensor analgésico de la OMS, donde tenemos diferentes fármacos o diferentes abordajes del dolor en función del escalón, a pesar de que, como decía, esto es un ascensor, es decir, que en función de las necesidades del paciente podemos empezar el tratamiento del dolor por cualquiera de los escalones que vamos a nombrar a continuación, y posteriormente, en función de la respuesta analgésica o de la respuesta de la enfermedad, podemos ir modulando la intensidad de la analgesia, es decir, podemos ir subiendo o incluso bajando de escalón a través de este ascensor que decimos. En el primer escalón, fármacos como el paracetamol o metamizol son los principales de referencia, y también tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? El primer escalón habitualmente puede continuarse en los siguientes escalones.
El segundo escalón está formado por opioides menores, como por ejemplo el tramadol o la codeína. Y recordad que estos fármacos, a pesar de que se pueden combinar con fármacos del primer escalón, no los combinaremos con fármacos del tercer escalón. Es decir, no mezclaremos opioides mayores con opioides menores. Dentro del tercer escalón tenemos opioides mayores, básicamente morfina, oxicodona, fentanilo y metadona son los más utilizados, a pesar de que hay otros fármacos también, y podemos tener fármacos que nos ayudan tanto en el dolor basal, es decir, fármacos de liberación más prolongada, como morfina, que podemos administrar por vía oral cada 12 horas, parches de fentanilo que podemos administrar de forma transdérmica durante 72 horas y analgesia de rescate, es decir, morfina, oxicodona o fentanilo con la misma potencia, pero que se liberan rápidamente para hacer una acción en breve espacio de tiempo y que su acción desaparece mucho más rápido que el de la analgesia basal. Dentro del cuarto escalón tendríamos la analgesia intratecal y el quinto escalón estaría constituido por el bloqueo nervioso, la infiltración de plexos nerviosos. Pues como conceptos básicos, la analgesia debe ser pautada, es decir, debemos tener una analgesia de un determinado escalón en una determinada frecuencia, combinada o no con diferentes fármacos del primer escalón o coanalgésicos. Reloj en mano, es decir, las dosis se deben respetar y la siguiente dosis debe administrarse antes del final del efecto, del final de dosis, de la dosis previa, y debemos tener en cuenta que podemos combinar los fármacos con diferentes escalones entre sí, por ejemplo, fármacos del tercer escalón en combinación con fármacos del primer escalón y con coadyuvantes, fármacos como corticoides, antidepresivos o anticomiciales que pueden ayudar a reforzar el dolor, habitualmente pues disminuyendo el umbral de dolor del paciente. Si representamos en esta línea azul el dolor basal de un paciente a lo largo de un día, vemos que el dolor basal en este caso tiene una intensidad fija. El dolor basal puede cambiar de intensidad si es duradera en función de determinados factores, pero vemos en este caso que hay 3 irrupciones a lo largo del día, ¿no?, que tienen una duración y una intensidad diferente. Estas irrupciones sobre el dolor basal pueden estar en relación, por ejemplo, a movimientos o a acciones. Sería un dolor irruptivo volitivo, ¿no?, con intención voluntaria, y pueden tener desencadenantes desconocidos, entonces sería un dolor irruptivo idiopático. Nosotros, para el dolor basal y para disminuir el umbral, digamos, de disparo de este dolor irruptivo, disponemos de una analgesia basal pautada, ¿no?, en este caso administrada cada 12 horas, y los coadyuvantes más la analgesia del primer escalón. Pero, además del dolor basal, debemos controlar estas irrupciones, que no las cubre el dolor basal, ya que es de liberación prolongada, la misma dosis siempre. Por lo tanto, debemos disponer de estos rayitos que vemos aquí en la imagen, dosis puntuales que tengan efectividad y corta acción en el tiempo para controlar estos dolores irruptivos en el paciente. De tal forma que para el abordaje del dolor debemos controlar el dolor basal y el dolor irruptivo del paciente. Los opioides, obviamente, son la gran arma terapéutica en el paciente oncológico y objeto también de pregunta en el MIR. Por lo tanto, recordad que los opioides ejercen su actividad mediante receptores Mu y tienen diferentes efectos adversos. El estreñimiento es uno de ellos. ¿Por qué? Porque hay disminución del peristaltismo. Cuando instauramos un tratamiento con corticoides es necesario instaurar una profilaxis con laxantes directamente. Y en caso de tener un estreñimiento inducido por opioides refractario a tratamiento con laxantes, podemos utilizar un fármaco llamado naloxegol. Naloxegol sería un antagonista de la acción de opioides a nivel intestinal, que tiene muy baja absorción y que estaría indicado en caso de estreñimiento inducido por opioides refractario.
La depresión del centro respiratorio es un efecto adverso raro a dosis terapéuticas y antes aparecerían otros efectos, otros síntomas de intoxicación. Es un signo de intoxicación propiamente dicha la depresión del centro respiratorio que habitualmente podemos compensar o podemos revertir con naloxona. Las náuseas y vómitos pueden aparecer en las primeras dosis. El fármaco, digamos, principal para el control sería el haloperidol, ya que actúa sobre la zona gatillo del sistema nervioso central, sobre la acción dopaminérgica que pueden tener estos, debido a la acción dopaminérgica que tiene este fármaco, y habitualmente hay efecto de tolerancia, es decir, a medida que se van administrando más dosis, la intensidad es mucho menor. Pueden haber espasmos en la vía urinaria o en la vía biliar, sobre todo en la vía urinaria, ¿no?, con retenciones agudas de orina. Podemos tener somnolencia o sedación, que es dosis dependiente, también hay efecto de tolerancia, y que también, ¿no?, sería un síntoma de neurointoxicación por opioides, uno de los primeros síntomas, y que podemos corregir en caso de ser refractario con fármacos como el metilfenidato o la cafeína. La encefalopatía o la agitación pueden aparecer, aunque es rara la agitación, más bien la encefalopatía como una bradipsiquia acompañada de esa somnolencia que decíamos previamente, y el problema de salud principal y preocupación es la dependencia, ¿no? La dependencia de los opioides sobre todo aparece con aquellos que estimulan más los mecanismos de recompensa, que son aquellos que tienen una acción rápida y que desaparecen rápidamente, es decir, no alivian muy rápido y nos dejan después a lo mejor necesidad de más dosis, ¿verdad? Analgésicos potentes y pico de acción rápido. Otros efectos adversos puede ser el prurito a nivel cutáneo, xerostomía, ¿no?, en el nivel de la mucosa oral, o incluso mioclonías que pueden aparecer independientemente de la intoxicación del paciente. Preguntas en relación a este subtema, pues por ejemplo, en el año 2010-2011 preguntaban que en relación con la escala analgésica de la OMS, ¿cuál es la correcta? Nos dicen 1, los AINES y el paracetamol están en el mismo escalón analgésico, esta es correcta, y vamos a ver que las demás no son correctas, ¿no? Los opioides mayores y menores forman parte del mismo escalón, mentira, segundo y tercer escalón. Cuando cambiamos el escalón analgésico se debe mantener el fármaco en el escalón anterior, esto sería mentira para pasar del segundo al tercer escalón. 4, el metamizol se corresponde con el tercer escalón, falso porque corresponde al primer escalón. Y 5, los opioides mayores se deben administrar solamente por vía parenteral, mentira porque también se administran por vía oral y por vía transdérmica. Siguiente pregunta, 2017-2018, mujer de 45 años, cáncer de mama metastásico con afectación ósea, tiene un dolor basal óseo EVA de 7 con varias irrupciones que constituyen un EVA de 9 varias veces al día. Tratamiento con ibuprofeno, una AINE, tramadol, un opioide menor del segundo escalón. ¿Qué tratamiento consideraría más adecuado? Esta paciente tiene tratamiento para el dolor basal por el ibuprofeno y por el tramadol, pero no tiene tratamiento para el dolor irruptivo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Probablemente mejorar el tratamiento para el dolor basal, ello también hará que disminuya la intensidad y la frecuencia de las irrupciones probablemente, y instaurar tratamiento para el dolor irruptivo. De estos fármacos, si subimos de escalón probablemente el tramadol no lo podríamos utilizar, pero podríamos mantener el ibuprofeno, de tal forma que la respuesta más completa y la correcta es la número 4, suspender tramadol, mantener ibuprofeno, iniciar un opioide mayor como morfina o oxicodona, y a la vez tratamiento para el dolor irruptivo con fentanilo sublingual, que tiene que es potente y que tiene una rápida acción. 2016-2017, para mejorar el control de síntomas en medicina paliativa se emplean diferentes fármacos con mecanismos de acción. Señala el grupo terapéutico que no empleamos. Los opioides sí, antidepresivos tricíclicos sí, y anticomiciales sí que los utilizamos. La opción número 2 y la opción número 4 como coadyuvantes, y típicamente coadyuvantes del dolor neuropático. Lo que no utilizamos son agonistas dopaminérgicos. 2015-2016. Paciente 66 años, diagnosticado de neurocarcinoma de páncreas, estadio 4 hace 8 meses, sigue tratamiento con morfina, liberación retardada cada 12 horas, ibuprofeno oral, parafina y lactulosa para prevenir el estreñimiento. Desde hace 15 días, parestesis y dolor lancinante en la zona lumbar derecha y periumbilical que no cede con la morfina de rescate. La exploración neurológica es normal.
teniendo en cuenta que es un adenocarcinoma de páncreas, puede estar infiltrando el plexo celíaco y puede tener este tipo de dolor neuropático, un dolor bastante característico de este tipo de pacientes. ¿Cuál sería el manejo más apropiado? 1. Hacer un TAC y evaluar una compresión nerviosa. 2. Valorar tratamiento neurolítico. 3. Disminuir la dosis de morfina ya que es ineficaz. Y 4. Amitriptilina o gabapentina, dexametasona y aumentar la dosis de morfina. Inicialmente el tratamiento mejor es lo que dice la opción número 4. Mejorar el tratamiento que había sido eficaz, poner tratamiento con coadyuvantes para el dolor neuropático, la dexametasona también probablemente ayudará y en caso de no ser eficaz ya podíamos plantear otro tipo de acciones. 2011-2012, paciente de 60 años, diagnóstico de neoplasia de mama, tratamiento de radioquimioterapia, tratamiento hormonal y un estudio de gamografía ósea, metástasis óseas. Actualmente, opioides menores y AINES con buen control del dolor. Acude a consulta por cefalea, que no cede, y además con analgesia y además de hacer un TAC craneal que muestre imágenes compatibles con metástasis cerebrales. En este caso, para el tratamiento del dolor, ¿cuál es la correcta? Pues bien, en este caso, el dolor óseo está bien controlado, pero lo que no cede es la cefalea. ¿Por qué es la cefalea? Por la afectación metastásica. No solamente por la afectación metastásica, sino por el edema perilesional de estas lesiones metastásicas a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cuál es el tratamiento para este edema? Pues el tratamiento es con dexametasona. Por lo tanto, la opción correcta es la opción número 3, añadir corticoides. 2009-2010, como veis hay muchísimas preguntas con referencia al tratamiento del dolor agudo, señale la incorrecta. 1. Los efectos secundarios de los opioides son frecuentes aunque no graves, salvo la represión respiratoria que se puede revertir con naloxona. 2. El primer signo de sobreedificación de los opioides es la somnolencia. 3. La mayoría de los receptores opioides actúan sobre receptores mu. 4. La normeperidina, metabolito de la petidina, puede provocar hiperexcitabilidad refractaria a la naloxona. Y 5. La combinación de opioides inhibidores de la ciclooxigenasa no aporta valor en el tratamiento del dolor. Esta última es la incorrecta, ya que hemos dicho que fármacos del primer escalón se pueden combinar con opioides mayores y menores. De hecho, paracetamol y opioides es una combinación que se cree que puede potenciarse entre sí. De hecho, por eso la opción número 5 es la incorrecta en este caso. Pasamos al estreñimiento. Otro de los síntomas más frecuentes en el paciente oncológico y uno de los síntomas adversos principales de los opioides, tal cual decíamos. Causas múltiples, por dieta pobre en fibra y escasa ingesta de líquidos. Recordad que para que la fibra sea eficaz hay que hidratarse bien. Neurológica, por compresión medular o afectación de raíces sacras. Metabólica, nombrábamos la hipercalcemia previamente en la clase. Fármacos como opioides, como antieméticos como ondansetrón, neurolépticos. ¿Y qué sintomatología, qué complicaciones podemos tener? Pues bien, podemos tener delirium, ¿no?, secundario al fecaloma, la retención aguda de orina. De hecho, en mujeres que no tienen próstata, una retención aguda de orina, pues es necesario descartar una impactación fecal. La propia impactación fecal es uno de los síntomas, ¿no? Náuseas y vómitos por el acúmulo retrógrado, diarrea habitualmente por rebosamiento, dolor abdominal, etcétera. Lo primero que hay que hacer, obviamente, son enseñar al paciente la posición fisiológica para una correcta evacuación, ¿no? Con las rodillas más altas que las caderas, con una postura hacia adelante, hinchando el abdomen y estirando bien la columna vertebral. Si a pesar de esto no suele ser suficiente, pues lo primero que hay que ver es si la ampolla rectal está vacía o está llena, y con esto, con un tacto rectal y sobre todo preguntando al paciente si tiene sensación de ocupación de la ampolla rectal, sería suficiente. Si hay heces, obviamente hay que administrar medidas locales para vaciar esa ampolla rectal. Que no hay heces, hay que poner fármacos orales, laxantes orales, estimulantes o osmóticos en función del tipo de heces para mejorar el estreñimiento. Si con ello no se resuelve, deberíamos optimizar el tratamiento pues combinando los diferentes tipos de laxantes, tanto osmóticos como estimulantes, y valorar en función del estado de la ampolla rectal, añadir laxantes vía rectal. Y si con esto no es suficiente, es cuando entraría en juego el naloxegol, ¿no? Las medidas de rescate,
como digamos, antídoto de los opioides localizado, ¿no?, a nivel intestinal, debido a que no se absorbe. Preguntas al respecto, ha habido también algunas, 2012-2013. Paciente en situación terminal, nos están diciendo pocas opciones de curabilidad, probablemente nos están diciendo poca esperanza de vida, que precisa morfina para un correcto control sintomático, es decir, la morfina la necesita para mejorar sus síntomas. ¿Cuál de las siguientes actuaciones encaminadas al control de estreñimiento está contraindicada? La que está contraindicada en este caso es pautar fibra. ¿Qué es lo que está pasando? Pues probablemente que el paciente necesita laxantes para aumentar la movilidad o para aumentar la masa. Lo que pasa es que si aumentamos la masa con fibra, la fibra necesita de agua para hacer su acción, y en un paciente terminal la ingesta hídrica y la ingesta en general suele ser bastante escasa. Por lo tanto, pautar fibra podría aumentar el riesgo de impactaciones fecales. 2009-2010, en relación al estreñimiento en el paciente con cáncer en situación paliativa, señala respuesta incorrecta. 1. Está provocado habitualmente por diversas causas, que ya hemos dicho que sí. 2. Se debe descartar hipocalcemia por su manejo específico. Hemos dicho que la hipercalcemia es lo que daba estreñimiento. 3. La disminución de la actividad física contribuye a empeorar el síntoma, que es cierto. 4. La disminución de la ingesta de alimentos disminuye la masa fecal, como hemos dicho que habitualmente pasa, y por lo tanto menor hidratación. 5. Muchos de los fármacos que se utilizan en esta fase, como amitriptilina, contribuyen al estreñimiento. Y es lo que es cierto. Por lo tanto, la opción número 2 es la opción incorrecta. 16-17. Mujer, 89 años, adenocarcinoma de colon con afectación hepática, estreñimiento. Como tiene un cáncer de colon, nos dicen que el abdomen es blando y que hay ruidos presentes, por lo tanto se descarta una oclusión intestinal. La paciente toma 20 miligramos de morfina desde el diagnóstico con dolor abdominal controlado. ¿Cuál es la siguiente actitud más adecuada? Y en este caso es la opción número 2, pautar un laxante osmótico y comprobar mediante tacto rectal, importante esto, que no existe impactación fecal. Después de haber repasado tratamiento para el dolor y tratamiento del estreñimiento, vamos con el control de otros síntomas que podrían aparecer. Por ejemplo, la disnea. La disnea, la sensación de ahogo, puede aparecer consecuencia de múltiples factores. Por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Ya sabéis que los pacientes oncológicos con afectación metastásica tienen mayor riesgo de eventos tromboembólicos, y el TEP suele ser una de las complicaciones también principales. Síndrome de la cava superior, la afectación pleural y el subsiguiente derrame pleural, la obstrucción bronquial por una masa intrabronquial o la linfangitis carcinomatosa, la ocupación de los vasos linfáticos por células tumorales o las propias metástasis pulmonares pueden ser objeto de disnea. El tratamiento sintomático específico lo constituye básicamente la morfina por su acción vasodilatadora, ayuda a controlar la sensación disneica. Ello no quiere decir que aumente la saturación de oxígeno. Los corticoides por su efecto antiinflamatorio, ¿no?, cuando existe, por ejemplo, linfangitis o metástasis pulmonares, pueden tener un papel, y el oxígeno complementario en caso de haber hipoxemia. En cuanto a la diarrea, determinar que la quimioterapia, sobre todo capecitabina o 5-fluoracilo, irinotecan, pueden darlo, y siempre que hay una diarrea descartar fecaloma, ¿sí? Ya decíamos que la impactación fecal puede dar diarreas por rebosamiento. El tratamiento, si no es infecciosa, si no hay fiebre asociada, productos patológicos en heces, el tratamiento sintomático es con loperamida, básicamente con fármacos similares a opioides que actúan a nivel intestinal. Síndrome confusional, también múltiples etiologías metabólicas, por ejemplo, encefalopatía hepática en pacientes con gran ocupación hepática y disfunción hepática, orgánica por afectación metastásica a nivel del sistema nervioso central, farmacológica por benzodiazepinas, opioides, etcétera, y como siempre descartar fecaloma o globo vesical, que pueden dar síndrome confusional con agitación más que con somnolencia. Lo principal para el síndrome confusional son las medidas no farmacológicas, ¿no?, un ambiente tranquilo, pocos estímulos, intentar evitar la somnolencia diurna, corregir el factor casual
y si ello no es suficiente, utilizar fármacos, los neurolépticos serían de elección, como por ejemplo haloperidol o clorpromacina. Y por último, el encamamiento prolongado, debido a la astenia, debido a la afectación orgánica, pueden llevar a úlceras por presión sobre zonas más débiles, ¿no? Un lugar típico, por ejemplo, es a nivel sacro o a nivel del talón del pie. ¿Cómo lo sospecharemos? Básicamente por dolor o eritema en un paciente encamado con escasa movilidad sobre la zona en la que tiene la úlcera, ¿no? El tratamiento básico de la úlcera son los cambios posturales, evitar la presión con colchones de aire o con almohadas, y el desbridamiento y la limpieza de la úlcera en función sea necesario, y siempre intentando, al hacer las curas, si es una úlcera grado 2 o grado 3, siempre mantener el lecho húmedo para así aportar nutrientes y oxígenos al lecho de la úlcera y que pueda el tejido de granulación aparecer con mayor eficacia. Preguntas al respecto: 2013-2014, mujer de 90 años, demenciada, incontinente, inmovilizada, con hemiparesia, presenta una úlcera sacral grado 3, tiene todos los factores para las úlceras. En la exploración vemos que está sobre una almohada húmeda y con una sonda de alimentación que está bien colocada. La úlcera es de 4 por 4 centímetros y se extiende hacia la fascia con exudado verde y piel normal. La primera prioridad en el cuidado, ¿cuál es? Pues bien, es hacer cambios posturales. Obviamente hay que tratar la úlcera, pero lo principal, como decíamos, son los cambios de postura, opción número 4. MIR 2013-2014, hombre de 84 años, insuficiencia respiratoria grave secundaria a linfangitis carcinomatosa por un cáncer gástrico. Un compañero ha iniciado morfina y el paciente está inquieto con 34 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno del 80%, con una FiO2 del 28%. ¿Cuál debe ser su actitud? Pues bien, debe ser corregir el síntoma. ¿Y cuál es el fármaco más eficaz que podemos utilizar? Obviamente podemos aumentar el tratamiento, la dosis de morfina según la evolución, la opción número 2. Podríamos añadir también corticoides, etcétera, pero lo que es importante en este caso no es mejorar la oxigenación, sino mejorar el síntoma del paciente. Es una medicina muy centrada en los síntomas del paciente cuando la curabilidad no es posible. Por lo tanto, morfina nos va a aliviar el síntoma, aumentaremos la dosis según sea necesario, incluso podríamos añadir ciertos coadyuvantes como por ejemplo la dexametasona. Y por último, antes de terminar la clase, simplemente abordar algunos conceptos sobre el final de vida, la situación de últimos días y la sedación paliativa. La situación de últimos días se define como un estado que precede a la muerte de las enfermedades en la que la vida se extingue gradualmente y la duración suele ser en torno a una semana. ¿Cuál es el objetivo? 1. El confort del paciente, obviamente tratar los síntomas que tenga el paciente. 2. Prevenir las crisis, adelantarnos, es decir, si un paciente tiene disnea, prevenir esas crisis de disnea y dejar medicación o adelantarnos a enseñar al paciente o a la familia a que esa complicación puede pasar y a poner fármacos para que ello no ocurra o para aliviar las crisis. O si puede haber sangrados, prevenir de dónde puede haber y qué hacer en caso de que aparezcan. Y sobre todo, atención integral, centrada en el paciente, pero también en la familia, en el soporte de la familia que va a acompañar en todo momento al paciente. El tratamiento se compone de medidas no farmacológicas, proporcionando al paciente un ambiente cómodo, medidas físicas, pues por ejemplo lo que decíamos, ¿no? Un colchón de aire si hay riesgo de úlceras por presión, y medidas farmacológicas, ¿no? Cambios en la vía de administración de fármacos, intentando cambiar la vía endovenosa por la vía subcutánea, o si hay intolerancia oral por la vía subcutánea, retirada de fármacos poco útiles para el paciente, por ejemplo, si un paciente llevaba aspirina por prevención secundaria o por prevención primaria, retirarla y centrarnos en el control de los síntomas del paciente. Y por último, la sedación paliativa. ¿Cuándo está indicada una sedación paliativa? Pues bien, está indicada cuando tenemos un síntoma físico o psicológico que es refractario a todos los tratamientos y cuya única solución es disminuir el nivel de consciencia
para evitar el sufrimiento del paciente, ¿no? El objetivo es lo que decíamos, proteger al paciente frente al distrés emocional que no puede conseguirse con medidas farmacológicas habituales. Es necesario para ello contener el consentimiento del paciente explícito o el consentimiento derivado de la familia directa, y para ello utilizaremos sedantes, y el principal es el midazolam o la levomepromacina en caso de haber delirium, y por ejemplo otros tratamientos de soporte. Por ejemplo, si el paciente tenía morfina para el control del dolor, cambiaremos la vía de administración de morfina, vía subcutánea, vía endovenosa, a dosis equianalgésicas que llevaba. Por ejemplo, si el paciente tiene estertores, añadiremos buscapina para el control de los estertores, etcétera. Preguntas en relación a ello, convocatoria 2017-2018, en relación con la agonía, señala respuesta incorrecta. 1. El fármaco ideal para la sedación es el midazolam. 2. La morfina está contraindicada en el tratamiento de la disnea porque produce depresión respiratoria. Esto es falso. Recordad que la morfina tiene un efecto vasodilatador y que ayuda a controlar la disnea a dosis terapéuticas. Solo a dosis supraterapéuticas produce la depresión respiratoria. 3. El tratamiento estándar por el sector es premortem, es la administración de anticolinérgicos como la buscapina, sí. Y 4, la agitación, el tratamiento es el haloperidol, como hemos dicho antes, los neurolépticos, ¿no? Haloperidol o clorpromacina, como hemos nombrado anteriormente. 2013-2014, en cuanto a los estertores agónicos, es cierto que, respuesta número 5, se tratan con escopolamina. Como decíamos previamente en la pregunta anterior, se tratan con anticolinérgicos como escopolamina o buscapina. Convocatoria 2011-2012. De las siguientes afirmaciones sobre el control sintomático en pacientes en final de vida, señala la correcta. 1. Si el paciente tiene dolor, se emplearán siempre opiáceos potentes para el control sin tener en consideración la severidad y las características del dolor. 2. Si precisamos sedación para el control de la fase agónica, podemos realizarla de forma exclusiva con morfina. Estas dos opciones son incorrectas. Hay que adecuar el dolor siempre a las necesidades del paciente. Si hay que empezar por un primer escalón, se empieza, pero si hay que empezar por un tercero, se empieza, pero no empezando por un tercer escalón de forma constante. Y la segunda es que la sedación se utiliza con benzodiazepinas como midazolam o en caso de agitación con fármacos como la levomepromacina. Vamos con la opción número 3, dice que los antidepresivos tricíclicos no se consideran medicación coadyuvante para el alivio sintomático del dolor. Esto es falso, porque sí que se consideran coadyuvantes más eficaces en el dolor neuropático, como decíamos previamente. 4. Los neurolépticos a dosis bajas ayudan al control de las náuseas desencadenadas por el inicio de un tratamiento con opiáceos. Y 5. El dolor de características viscerales es el que peor respuesta tiene el tratamiento con opiáceos. En este caso la opción correcta es la opción número 4. Hay algunos neurolépticos a dosis bajas, como por ejemplo la olanzapina, que pueden ayudar al control de las náuseas por el tratamiento con opiáceos. En cambio, el dolor que peor responde a los opiáceos, como hemos dicho antes, no es que no responda, sino que responde peor, es el dolor neuropático, no el visceral. Y hasta aquí sería la clase de oncología. Espero que en estas 2 horas hayamos destacado los puntos más importantes de la asignatura para sacar el mayor número de respuestas para el MIR. Espero que os haya gustado, que haya sido amena, y desearos la mayor de las suertes y mucho ánimo con el resto de estudios.